Vamos a estar leyendo en el libro de Mateo, el capítulo 24, versículo 13. Y la palabra del Señor nos dice: mas el que persevere hasta el final, será salvo. Amén. Amén. Hermanos, hemos venido compartiendo las características de una persona salva y la Biblia nos invita a que cada uno de nosotros nos comparemos, pero no con otras personas, sino que con lo que su palabra dice. Y así, de esta manera, podamos ver cómo está nuestra vida, cómo está nuestra fe. La Escritura nos invita a examinarnos a nosotros mismos, si estamos en la fe, que nos probemos a nosotros mismos. Y una de las maneras de probar cómo estamos es escudriñando la Escritura y viendo lo que ella dice al respecto de nuestra vida. Veníamos compartiendo hasta el día de ayer 6 características de una persona salva, y aquí vemos la característica número 7. La persona salva es aquella persona que persevera hasta el final. El versículo dice: mas el que persevere hasta el fin, será salvo. Hermano, los verdaderos creyentes, aún en medio de pruebas, perseveran. Hay muchas personas que cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, abandonan la fe, abandonan la congregación, abandonan la oración, abandonan el estudio de la palabra. Hay personas que cuando viene la prueba ya no quieren nada. Y dice el Señor que será salvo aquel que persevere hasta el final. No abandonan al Señor cuando vienen las dificultades. Las personas salvas, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las vicisitudes, no abandonan al Señor. Continúan, aunque sea con lágrimas en los ojos, con llanto, con dolor en sus corazones. Ellos continúan ahí perseverando. Esa es una característica de la persona salva. Persevera, persevera, persevera. En tiempos buenos y en tiempos malos, en tiempos difíciles, la persona persevera. Mas el que persevere hasta el fin, será salvo. Así que si esta característica está en usted, ha estado en usted, bendito sea el Señor. Digo que ha estado en usted quizá porque se ha mantenido firme hasta el día de hoy, no ha flaqueado. Porque hay unos que en el día de hoy están perseverando, porque su situación volvió a la normalidad, están bien, pero en el tiempo que estaban mal, que estaba un problema, una dificultad, en ese tiempo se habían retirado. Hay personas que se retiran, vuelven, se retiran, vuelven. Pero si usted es de las personas que desde que comenzó se ha mantenido en medio de pruebas, en medio de dificultades y en medio de la bonanza también en su vida, entonces bendito sea el Señor, porque esta característica la tiene usted como una persona salva. Así que preguntémonos, ¿seguimos firmes cuando vienen los problemas o flaqueamos? Preguntémonos eso. La característica número 8 de una persona salva es que el salvo ama la palabra de Dios. Ama la palabra. Vamos a leerlo en el Salmo 119, versículo 97. Dice la palabra de Dios: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Amén. Amén. Cuánto amo tu ley, dice el salmista. Cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Hermano, ¿en qué meditamos más? ¿En los problemas? ¿En las dificultades? ¿En el trabajo? ¿En los negocios? ¿En qué está más nuestra mente? ¿En qué meditamos más? La Biblia deja de ser un libro cualquiera y se convierte
en el alimento del alma para aquellos que aman la palabra. Y los que aman la palabra meditan de día y de noche en ella. Y meditar de día y de noche no significa que tú vas a andar, por ejemplo, un versículo ahí repitiéndolo y repitiéndolo en tu mente. Por ejemplo, de que tú repitas: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, y que andes repitiendo un versículo determinado. Eso no significa amar la palabra. Amar la palabra significa escudriñarla, estudiarla, qué dice para mi vida, ver a través de ella en qué estoy bien, en qué estoy mal para mejorar. Amén. ¿Qué puedo hacer para la transformación de mi vida? Porque la palabra es para ti. La palabra tú no la vas a estudiar para el otro, inclusive para el cónyuge, que dice la Escritura que somos una sola carne. Somos una sola persona cuando nos unimos en matrimonio, pero inclusive en el matrimonio, allí la salvación es individual. Amén. Y cuando yo amo la palabra, yo la debo escudriñar para mí, no para mi esposa. Ella, si ama la palabra, debe escudriñarla para ella, no para mí. Porque al final, la palabra es el alimento de tu alma, individualmente. Es el alimento de tu alma. Tú no vas a leer la palabra, tú no vas a estudiar la palabra para alimentar a la persona más cercana, que es tu cónyuge. Es para ti mismo. Entonces, esa es la otra característica de una persona salva. Preguntémonos entonces, ¿tengo hambre de conocer más la palabra o no? Pregúntate. Porque si tú eres una persona que tienes esa hambre de conocer más de la palabra, de estudiarla, de leerla, de escucharla y ver qué te dice ella de ti, de tu vida. Si tú tienes esa hambre, eres una persona salva, porque esa es una característica que el Señor menciona de las personas salvas. El que no es salvo, no le interesa mucho la palabra, le interesan más otras cosas, menos la palabra. Y la palabra es la que tiene el poder transformador en la vida de cada uno de nosotros. Ella es la que tiene el poder transformador. La característica número 9 de una persona salva es que el salvo ama la oración. Vamos a leer en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. Orad sin cesar. Amén. Dice el Señor: oren sin parar, oren sin cesar, oren. Hermanos, si tú amas a Dios, eres una persona que desea hablar con Él. Cuando nosotros los casados, voy a poner este ejemplo, nosotros que tenemos un matrimonio, cuando estábamos en la etapa de la jalencia, andábamos allí jalando, queríamos pasar tiempo conversando, la novia con el novio con la novia. Deseaba pasar tiempo porque la quería, porque amaba, porque sentía amor. Entonces deseaba conversar, pasar el tiempo, y hasta sentía que el tiempo se le hacía corto. Y quizá deseaba que el tiempo se le estirara como un hule, como un elástico. Porque cuando uno ama, desea conversar con aquella persona bastante tiempo. Lo que estoy diciendo es que si tú amas a Dios, tú eres una de las personas que le va a encantar orar, le va a encantar conversar con Dios, le va a encantar platicar cada día, cada mañana, cada noche. La oración deja de ser una obligación para convertirse en una necesidad. La persona salva tiene esta característica, tiene esa vida de intimidad con el Señor, y no dice solamente de labios que ama al Señor, sino que lo demuestra a través de la oración. Así que preguntémonos, ¿busco a Dios solo cuando tengo problemas?
o todos los días, porque hay personas que buscan al Señor en oración solamente cuando tienen problemas, cuando tienen dificultades, pero no aman la oración, no aman conversar con el Señor. En momentos buenos se olvidan de la oración. Está bien la economía, está bien la salud, está bien el matrimonio, está bien la familia, pues se olvidaron de Dios en cuanto a la oración. Pero apenas vienen las dificultades, apenas vienen los problemas, empieza la oración, y no solamente empiezan a orar, sino que hasta piden oración. Ore por mí, ore por mí. Eso no demuestra amor a Dios. Repito, el que ama a Dios, le encanta conversar con Él. Por eso ponía la comparación del noviazgo, del matrimonio. Cuando uno ama a una persona, desea pasar tiempo conversando con ella. La otra característica de la persona salva es que el salvo es como un niño delante de Dios. Vamos a leer Mateo, capítulo 18, versículo 3. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Amén. Y el Señor lo dice claro. Si no se vuelven como un niño, no entrarán al reino de los cielos. Hermano, el niño depende totalmente de sus padres. Y nosotros debemos aprender a depender totalmente de Dios. Hay personas que no buscan de Dios porque ellos dependen de sus fuerzas, dependen de sus recursos, dependen de su dinero, dependen de sus amistades, no dependen de Dios, sino que de todo esto. Pero cuando ya estas cosas que acabo de mencionar llegan a su límite, hasta entonces buscan de Dios. No han aprendido a depender totalmente de Dios. La persona que es como un niño confía ciegamente en el Señor. Los niños confían ciegamente en sus padres. Viene un peligro, vamos a poner un ejemplo, un niño, un perro ladra, el niño sale corriendo a los brazos del padre, de la madre, porque sabe que allí es el refugio seguro para él, porque confía en que su padre, en que su madre lo va a guardar, lo va a proteger. El niño confía ciegamente en su padre, y esa es la característica de los niños, y Él quiere que nosotros confiemos ciegamente en Él. El niño es humilde, es enseñable, el niño se deja enseñar. Él pregunta: papá, ¿por qué esto? Mamá, ¿por qué lo otro? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Por qué? ¿Por qué? Él desea aprender. Pero muchas veces nosotros somos orgullosos, como si lo sabemos todo, como que no necesitamos que alguien nos enseñe. No tenemos la característica de un niño. Y el Señor dice: si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. La característica de una persona salva, que debe ser como un niño. Así que, mis hermanos, preguntémonos: ¿soy humilde o creo que ya lo sé todo? Hagámonos esa pregunta.